reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía están llegando desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Buscán desde El Barista en la República de Amazonas, en los bajos del edificio de las cámaras. Esto es News and Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para la actualidad nacional. Me he olvidado de preguntar la fecha, hoy es... hoy es marzo. Mi nena más chiquita tiene un año. ¿Cómo me he olvidado? No me he olvidado de decirle feliz cumpleaños, por cierto. Día importante en la República, no hay mayor actualidad en territorio nacional. De lo que está sucediendo un poco más al norte en Venezuela. En caliente, en la región, los países del Grupo de Lima, la capital colombiana, para debatir cuál es el futuro de la República de Venezuela en ese país. Las declaraciones que pudieran hacerse desde Bogotá, sobre todo en territorio venezolano, donde los muchachos de la resistencia, auxilio del presidente interino Juan Guaidó para solicitar la injerencia humanitaria, como llaman. Esto ha sido descartado de plano. El Grupo de Lima, que la opción militar está descartada, pacífica y diplomática por el propio pueblo venezolano y que será acompañada por los países de la región. ¿Qué es lo importante de esta reunión del Grupo de Lima? Para presionarla. Veamos si esto funciona. Mientras los el periodista de Univisión, Jorge Ramos, sostenía el señor Nicolás Jorge Ramos denunció haber sido secuestrado, retenido por varias horas contra su voluntad en el Palacio, porque las preguntas que están en los equipos de Univisión robó celular y los envió de vuelta a casa sin entrevistas, sin material y sin equipos. Un nuevo atentado a los derechos humanos que muestra la cara dura de la dictadura venezolana. Un agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo independiente, Hyundai, que está con nosotros desde el principio, El Barista, donde tomamos el café de la mañana, la cooperativa Andalucía y su tarjeta de débito con la que podemos pagar los consumos cada mañana para que no se nos enojen nuestros amigos del Barista, y la ATM de Guayaquil, que se une al club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Hoy hago una pausa a la coyuntura, hoy hago una pausa a los temas políticos de este momento para un debate que tenía prometido y en deuda con ustedes y con los participantes desde hace algunas semanas. Hablo de la industria audiovisual, hablo del artículo 98, hablo de la necesidad de proteger o liberar a una industria, y mis invitados esta mañana son Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y del Comité Empresarial Ecuatoriano, y la abogada María Gabriela Campoverde. Se me ha olvidado, naranja, me acuerdo, del Círculo Naranja, representante del Círculo Naranja, que es una iniciativa para fomentar las industrias creativas. Mil disculpas, María Gabriela. Es representante en esta mañana de la producción audiovisual. Tenemos un debate bien bonito. Quédense.
Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias especialísimas a quienes comparten los contenidos de La Posta y a quienes enviaron sus mensajes de cariño mientras estábamos en la frontera colombo-venezolana. Doy la bienvenida a María Gabriela Campoverde y Patricio Alarcón. Gracias a ambos por estar aquí esta mañana. Vamos a sostener un debate sobre la producción audiovisual. Me gustaría que cada uno se introduzca en menos de un minuto, explique su postura y por qué. Muy brevecito, luego avanzamos. Primero de este lado. Bueno, soy la abogada María Gabriela Campoverde, estoy especializada en propiedad intelectual y soy representante de Círculo Naranja, que impulsa las industrias creativas y culturales desde el 2011. Nosotros justamente venimos asesorando al sector audiovisual y eso es lo que vamos a conversar aquí. Buenos días, gracias por el espacio. Anderson, María Gabriela, un gusto de conocerte. Yo soy Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y yo creo que eliminando la competencia no se puede cubrir la incompetencia. Entonces se tiene que ciertamente proteger a ciertos sectores, pero de otra manera, no violando principios de libre comercio. Muchas gracias a ambos por introducirse. Empezamos, este va a ser un debate abierto, puede interrumpirse en cualquier momento, siempre y cuando no se pongan mal creados, si no, estate quieto con ustedes. Eliminar la competencia fomenta la incompetencia. ¿Cómo respondes a eso, María Gabriela? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que analizar es que el sector audiovisual tenemos que dejar la idea de que no es competente. Y esto es muy importante porque muchas veces se trata de creer que la industria audiovisual no va a ser escogida por talento, pero eso no es lo que sucede en la práctica, ¿okay? En la práctica se va a decidir en base a un costo, en base no solamente a costos de producción competitivos, sino que se va a decidir en base a netamente incentivos tributarios o qué le va a convenir a mi empresa si es que me sale mejor, como dicen en la industria del enlatado, dicen los publicitarios, si me sale mejor traer un video que fue producido en Guatemala, al cual yo pago un derecho y simplemente le voy a poner subtítulos aquí, pero no voy a realmente hacer una producción destinada a Ecuador. Entonces la decisión no va a ser netamente por si es que hay talento en Ecuador o no. Entonces eso es importante primero analizar. O sea, no es un tema de que la industria audiovisual dice yo no puedo competir con la producción guatemalteca o no puedo competir con la producción colombiana. No, porque no se trata de eso. Se trata que el marco comercial y el marco legal no está lo suficientemente competitivo aún como para que el empresario ecuatoriano tome una decisión justamente leal, o sea, una decisión en base a talento. Entonces, si la brecha es muy grande, si tú realmente te das cuenta que, a ver, contratar aquí no tengo un incentivo tributario, no puedo, me va a salir a las finales en temas económicos, sí, puede que me resulte más económico y no tener que hacer producción afuera. Sin embargo, igual eso no se ve reflejado en los precios del producto. Por eso es que tú puedes comprar una botella de Gatorade aquí en $1 y vas a Colombia y la encuentras a 95 centavos de dólar, aún con el cambio de moneda. Es decir, no cambia el precio del producto final, porque igual ellos tienen sus presupuestos. Lo que hacen es que, ok, si tengo $500.000 de presupuesto, voy a destinar $20.000 en derechos de producción de Guatemala, que simplemente la voy a adaptar aquí, me va a costar $10.000 adaptarla, y el resto voy a decidir ponerla en otros temas, como por ejemplo pauta. Vamos a ir avanzando en la calidad, en la relación precio-calidad y también en la capacidad de competencia con otras industrias. Me gustaría tirarte una pelota, Patricio, antes de que expongas tu contrapunto en esto. ¿A quién defiende la Cámara de Comercio con la postura que ha tenido de enfrentarse al artículo 98? Porque ¿quién en este país contrata producciones extranjeras? Me refiero, están defendiendo a las grandes empresas que son las que se meten a contratar en Argentina, en Colombia y en otros lugares, ¿o a quién defienden? Mira, estamos defendiendo el principio de libre comercio. Estamos defendiendo acuerdos comerciales. Según la decisión de la CAN 439,
lo que impulsa es el comercio de bienes y servicios, incluidos las producciones audiovisuales. Vamos a hacer un reclamo ante la CAN. Pero más allá de eso, lo que nosotros defendemos es el país. ¿Y por qué defendemos el país? Porque si tú abres el Ecuador al mundo, estás generando más fuentes de empleo en el Ecuador. Si tú permites que se exporten más productos del Ecuador al mundo, estás generando fuentes de trabajo en el campo, en la industria y en el comercio. Pero para permitir que esto se dé, para abrir al Ecuador al mundo, tú tienes que poder importar, y dentro de lo que puedes poder importar también están los servicios. Entonces no puedes decirle a un país, mira, que tienen otros incentivos y que estoy de acuerdo que hay que trabajar en los costos de producción de los productores, pero tú no le puedes decir a la región de otros países, miren, ellos sí pueden pautar producción internacional, pero nosotros no lo podemos hacer. ¿De qué estamos hablando? Entonces, una cosa es que existen distorsiones en el mercado. Otra cosa es que existen beneficios en otros países, y eso lo debemos impulsar en el Ecuador. Pues en el Ecuador yo estoy de acuerdo que debemos buscar alternativas en cuanto a impuestos, aranceles para el sector audiovisual. ¿Para qué? Para darles competitividad. Pero lo mismo que dice María Gabriela puede pasar con, qué sé yo, con una lata de atún. Si es que es más barato una lata de atún y la puedo importar de Colombia, entonces ¿por qué la voy a comprar en el Ecuador? Entonces por eso voy a cerrar la frontera y no voy a permitir que pase una lata de atún al país. Entonces, no voy a permitir que entren zapatos al país porque no estamos trabajando en igual de condiciones. ¿Por qué? Porque en Colombia no pagan el IS de los zapatos. Entonces, no dejemos de importar zapatos. En Taiwán, en la China, no pagan ISD, no tiene una carga arancelaria, la mano de obra es más barata. Entonces, prohibamos las importaciones de zapatos, textiles, vehículos. No, pues esa no es la lógica. No se puede crear una ley por principio que proteja a un sector específico y ponga en peligro los acuerdos comerciales que benefician a una sociedad en general. Ahora, si tú me dices, trabajemos en incentivos tributarios para la industria, yo estoy totalmente de acuerdo. Para terminar esta parte, ¿por qué se ponen en peligro acuerdos comerciales con la decisión de mantener el artículo 98? Está clarísimo, de acuerdo a la decisión que se tomó en la 439 en la Comunidad Andina, lo que se promueve es el libre comercio de bienes y servicios. Un servicio que es también donde... Para entenderte mejor, se pone en peligro el acuerdo comercial con la CAN. Con la CAN. Y va a ser un problema para firmar para poder entrar como miembro asociado a la Alianza del Pacífico. Y va a ser un problema también para firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Ok. Quiero volver sobre ese punto porque es uno de los argumentos más populares. ¿Por qué proteger a la industria de los audiovisuales y no a los zapatos, los atunes, el propio periodismo? ¿Por qué protegemos a los audiovisuales? Y yo digo, hombre, yo soy un medio chiquitito, estoy en digital, no quiero que lean Vice, no quiero que lean BuzzFeed, que suena tonto, pero es que así le suena a los que están por fuera del audiovisual. ¿Qué tiene el audiovisual que hay que protegerlo por encima de los demás sectores? Bueno, yo creo que es importante entender que el sector audiovisual es el único que está declarado por la UNESCO desde 1980 como Patrimonio de la Humanidad, a diferencia de los zapatos, los televisores, etc. Pero ni siquiera pongámonos muy románticos, es decir, ni siquiera pongámonos en la línea de que a mí me parece que es Patrimonio de la Humanidad o a otras personas les parezca que tiene que ser catalogado como zapatos o carros, ya. Más allá de eso. El tema es que nosotros no... justamente a mí me pareció muy interesante una publicación que hizo Luis Eduardo Vivanco, justamente ahora en el tema del CPC, todo ese tema del CPCC. Él decía que justamente Ecuador tiene que empezar a tomar decisiones como adultos. Y yo voy también por esa línea, es decir, nosotros tenemos que analizar al sector audiovisual como un país adulto y eso significa ser responsable. ¿Eso qué quiere decir? Que por principios, los principios si son dogmáticos y son absolutos hacen daño, en toda área, ¿no? En religión, en política, en comercio, en todo. Es decir, hay que analizar efectivamente cuándo es el momento de ser totalmente absolutos en los principios y cuándo no. ¿En qué momento se encontraba el sector audiovisual? ¿En qué momento se encuentran los países miembros de la Alianza del Pacífico, miembros de los tratados de libre comercio? Es decir, es muy importante no solamente mirar nuestro ombligo o mirar Ecuador, sino también analizar el derecho comparado o, como dicen, el benchmarking
del marco jurídico de otros países. Entonces tenemos que analizar, ok, a ver, nosotros decimos que Ecuador no puede entrar a la Alianza del Pacífico o va a ser un problema, pero analicemos qué está haciendo México, qué está haciendo Colombia, qué está haciendo Perú. Te pones a ver entre todo eso, te das cuenta que ninguno ha liberado absolutamente las industrias creativas culturales, ni siquiera los sectores audiovisuales. Es decir, no tienen la misma norma que nosotros, es cierto, pero tienen otro tipo de limitaciones, como por ejemplo México tiene, y Colombia también, una prohibición para que los extranjeros puedan ser propietarios de concesiones de televisión y radio, ¿okay? Solamente pueden ser nacionales ecuatorianos, es decir, esos son los derechos conexos de propiedad intelectual. Todos están dentro de los derechos de autor, están los derechos de autor y están los derechos conexos. Eso es un derecho conexo también. Ok, quiero que Patricio responda a este punto que has puesto sobre la mesa, el proteccionismo que también existe en las lumbreras del liberalismo. Estados Unidos también tiene una protección para que los extranjeros no tengan participación que los extranjeros no puedan comprar en medios de comunicación. Un canal de televisión, no puede involucrarse en el uso del radio espectro. Eso es un tema, pero que puedan permitir la pauta de comerciales o producciones internacionales, eso es otra cosa. Y te digo qué es lo que hace. Colombia no prohíbe la pauta de producción extranjera. México tampoco lo hace. Lo que sí hacen, y todos debemos estar de acuerdo en eso, porque mira, es una industria que se debe defender. Es cultura, es arte, la producción audiovisual. Pero ¿en qué debemos trabajar? En beneficio, señores. No podemos crear una ley para que no entre la competencia, pues. Eso es ilógico, es absurdo, es discriminatorio. ¿En qué sí podemos trabajar? En incentivos tributarios, que no paguen IVA, que todo el equipo que importen no grabe ni ICES ni aranceles, si lo están haciendo, que no grabe aranceles, exoneraciones del impuesto a la renta. Eso promueve por un tiempo la competitividad. Al que ya invirtió, porque invirtió ya millones de dólares para producir localmente, sí, de alguna manera hay que darle algún incentivo, porque no por un cambio de la ley le puedes quebrar una industria. Yo sí estoy de acuerdo en eso, pero que no deroguen el artículo 98 impulsando el proteccionismo. Eso no lo podemos aceptar por principio. Pero en su momento, Patricio, industria. En su momento, muchos de los países que hoy son referencia de contenido audiovisual protegieron a sus industrias. Lo hicieron 20 o 25 años atrás. En su momento está bien. Y acá, mira, me parece que en el 2010, antes de que entre en vigencia esta ley, ya dos buenas películas se hicieron en el Ecuador. Sí, eso no tiene nada que ver. Uno tiene que impulsar la creatividad, hay que apoyar a ciertos sectores, pero no mantener leyes caducas que beneficiaron. ¿A quién beneficiaron esas leyes? A productores locales del gobierno anterior, Dios mío, que se han embolsicado la plata del país. Entonces, mira, ¿a qué voy yo? Debemos crear incentivos, debemos de alguna manera incentivar esa industria, pero no podemos seguir con ese concepto del proteccionismo, del bloqueo, que tanto daño le ha hecho al país. Entonces yo también, como si es que me dedico a producir ternos, puedo pedir que con ese principio que prohíban, que saquen una ley para que no se puedan hacer otros ternos, porque aquí también hay sastres muy creativos. No, pues. El principio es que la gente tiene que crear la excelencia también por medio de la competencia. Y definitivamente un país que quiere abrirse al mundo, que quiere exportar más, no puede tener esa seguridad jurídica, no puede mantener esa seguridad jurídica adversa para atraer inversión. Adversa inclusive para los canales de televisión, porque te voy a contar algo más. Las redes sociales le siguen quitando volumen de ventas a los canales de televisión, a las radios. Y que así sea por muchos años. Ya, eso te conviene a ti, pero los canales de televisión que cuentan con camarógrafos, que cuentan con periodistas, que cuentan con toda su área administrativa, necesitan ingresos y necesitan generar fuentes de trabajo. Y si les has quitado en los últimos 10 años 300 millones de dólares en pauta, ¿cómo vamos a fortalecer a los medios de comunicación tradicionales? Pues no tiene lógica mantener ese artículo. Perdón, pero en ese tema, ¿por qué ahí no aplica entonces el argumento de que los canales de televisión tienen que justamente utilizar las herramientas de competitividad como hacer un contenido más creativo?
hacer un contenido más interesante para que las audiencias crezcan y de esa manera la empresa decida pautar más en televisión que en producción. Lo podría hacer. Discúlpame, pero yo no le voy a decir a alguien que sabe de ese negocio qué es lo que debe pautar. Lo que esa gente tiene que hacer es vender y generar y trabajar en base al rating que tiene. Pero entonces, sí decirle que tiene que incluir a una cosa u otra. Mira lo que pasa con la música nacional, que tienen que en teoría pasar más música nacional. ¿Te parece eso bien? No, ¿te parece eso bien, María Gabriela? Bueno, las cuotas es algo que tienen absolutamente todos los países, todos. Chile, México, Brasil, Ecuador, Colombia, etcétera. Entonces, pero si nosotros se invierte mucho más en el talento. La cuota de pantalla sí es una medida directa que permite de alguna manera el que se elimine el monopolio de los contenidos que en ese sentido que interesan a la gente. De pronto son extranjeros, no necesariamente que interesan, porque sí hay una labor que necesita la sociedad de que pueda acceder a contenidos nacionales, y justamente cómo se produce. Pero no es que pueda, es que los obligan. O sea, la ley ecuatoriana sí. Lo que hace es decirte, yo te obligo a escuchar una canción que quieres y una que no quieres. Así es. Bueno, pero casi de verdad, por lo menos en el tema de televisión ni siquiera se ha aplicado. Es decir, en otros países sí se ha aplicado, en Ecuador no. Bueno, quiere terminar de quebrar a los canales de televisión si eso se aplica. Pero mira, yo te doy otra idea. Hay estas llamadas, que es una sinvergüencería a mi modo de ver, estas llamadas sociedades de gestión, que estás en un restaurante, suena la música y te cobran un impuesto, estás en un hotel, ves televisión y te cobran por los derechos de propiedad intelectual. Estas sinvergüencerías, es una sinvergüencería institucionalizada porque es un impuesto cobrado por privados. Esas sociedades de gestión, ustedes deberían exigirles que les dé más dinero porque están cobrando un impuesto privado a todos los hoteles, restaurantes, canales de televisión, radios. Entonces, mire, esa gente, como no se sabe qué hace con el dinero, ese impuesto debería ir a la producción nacional. Ese impuesto ilegítimo que ya se cobra. Patricio tiene muy claro, ya le respondes, tiene muy claro lo que él cree que debería ser el sector audiovisual. Tú hablabas conmigo también de lo que crees que deberían hacer los gremios para apoyar al sector y no solamente ser una piedra en el zapato. Sí. Tu oportunidad. Me acaban de sangrar las orejas. A ver, primero que nada, la sociedad, no hay impuesto. Eso es muy importante aclarar. Las sociedades de gestión colectiva no cobran impuestos. Lo que sucede es lo siguiente. De hecho, las sociedades de gestión colectiva existen en todo el mundo y son la manera más práctica de que el creador reciba su dinero mientras está creando y no tenga que estar tocando la puerta de todos los restaurantes, de todos los hoteles, etcétera, donde se transmiten las obras musicales. ¿Okay? Entonces, las sociedades de gestión colectiva son para que si yo soy un artista, puedo ser autora o soy intérprete o soy un productor de fonogramas, me afilio y le digo a la sociedad, por favor, tú cobran por mi trabajo, ¿ok? Porque yo me estoy dedicando a crear, ¿ya? Y claro, puedo ofrecer mis conciertos o puedo hacer ciertos temas directamente, pero justamente es un tema práctico y es muy efectivo. Ahora, segundo, efectivo no es porque la gente no recibe su dinero y no es claro y no tiene ni números ni balances y no te demuestran las transferencias de a dónde va ese dinero. Es una sinvergüencería institucionalizada. Sí, segundo, si los que no reciben su dinero no están de acuerdo, primero se pueden desafiliar, segundo, son administradas por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, ellos pueden intervenir a las sociedades de gestión. No tienen suficientes recursos. ¿No? No los auditan. No son auditados. Y no presentan ni balances. De lo que yo tengo conocimiento, sí lo hacen. Yo tengo conocimiento, me reúno con la De hecho, justamente, SAIS ha sido intervenida. Aquí me disculpan. SAIS ha sido intervenida dos veces. Esas sociedades de gestión, nadie sabe lo que hacen con ese dinero. A mí me han dicho que envían fondos al extranjero, reviso los números y pagan muy poco ISD. Dicen que pagan en Europa, que pagan en los Estados Unidos. Hasta yo no tener la constancia de la transferencia a quién se hace, yo creo que la gente no debería pagar esos montos. Pero el problema porque mira, eso es un impuesto privado. Son mafias que se han institucionalizado en este país para sacarle recursos y quitarle competitividad al comercio. Lo último sobre este asunto, volvemos al artículo 98. Sí, el problema es más de fondo. El problema es que el empresario piensa que puede tener un local, que puede utilizar música de terceros para ambientar a su local, que es como el aire acondicionado, que tienes que pagar la luz,
pones música sin pagar derechos. Y ese es un problema Pero que se ve ya paga reflejado. los derechos. No, la radio no paga. A la radio le cobran. No primero, no solamente son, esos son derechos. SAICE ya le cobra a la radio. Pero son diferentes derechos. Entonces es impuesto en cascada, me estás diciendo. No, es un impuesto en cascada. No, además que la Todos mayoría de los impuestos para establecimientos. mantener a un grupo de privados. Que la no saben qué hacer mayoría con de la plata. establecimientos no ponen radio, ponen música que quieren poner, ponen playlists. Igual te cobran el SAICE. Igual te cobran. Uno decide Y que si escoge repertorio de uno. SAICE o no, eso es otra. Lo que pasa es que existe desconocimiento. Uno puede desconocimiento escoger, y se abusan con una sinvergüencería tremenda entrando a cualquier local a cobrar impuestos. en eso estamos de acuerdo, en el Es una sentido de sinvergüencería. que las sociedades de gestión y te quita tienen que tener María más Gabriela, control. termina con este tema que quiero volver rápidamente al artículo 98, se me están desviando del asunto, es una recta final porque Patricio tiene una reunión y ha tenido la gentileza de mantener esta entrevista. Soluciones a esto, se ha aprobado ya lo que se ha aprobado en la Asamblea, ha pasado ya lo que ha pasado en la Asamblea. ¿Hacia dónde vamos? Primero te escucho a ti, Patricio. Ya sabemos que vas a la Comunidad Andina, ¿qué esperas lograr? Mira, hay dos vías, tres caminos. El primero, tenemos que hacer el reclamo ante la CAN. Lo segundo, una demanda de inconstitucionalidad. Hay muchos argumentos que pueden ayudarnos en ese sentido. Y el tercero, en algo que deberíamos trabajar, y deberíamos trabajar con el sector. A ver, trabajemos en incentivos. Me parece que ya tienen incentivos en la Ley de Fomento Productivo, pero trabajemos en otros incentivos. Trabajemos con el COMEX para que no se paguen impuestos en los bienes de capital que utilizan. Bien, para que trabajando en propuestas de incentivos desde 2018 no les paran bola. No, pero tenemos que trabajar en serio porque esta ley va a afectar a tratados comerciales. Y más allá de eso, hay que trabajar en incentivos tributarios por medio de la Ley de Fomento Productivo. Y la Asamblea va a estar de acuerdo si mantuvieron ese mamotreto de artículo. Entonces van a estar de acuerdo en darles incentivos. Trabajar en el COMEX, ¿para qué? Para liberar ciertos productos de aranceles. Entonces impuestos, vía reforma tributaria, impuestos que tiene la competencia el Ministerio de Comercio Exterior. Trabajemos en eso. Paralelamente, hay otra vía y es otra reforma en el Congreso, o sea, otro proyecto de ley. ¿Otra reforma de la Ley de Comunicación? Sí, pero por supuesto, pero ¿qué más vamos a hacer? Si ya pasaron, mira, por temas políticos. Ya lo que puede pasar en la Asamblea. Mira, pero hay que hacer el último intento, pero tenemos que enfocarnos en otra manera, ir, no sé, eliminando en cuestión de tiempo el artículo 98 para que recuperen su inversión, por último, los que tienen... Sí. Lo que han metido plata. Solo te cito esto para que te des cuenta del peligro que en la Asamblea aprobaron una ley que no habían leído. Luego se dieron cuenta que el artículo 5 lo habían dejado tal y como estaba y lo querían reformar. Es un peligro, María Gabriela, ¿cuál es la vía que tienen que tomar a partir de ahora? Se resisten a los incentivos, se quieren quedar en el proteccionismo. Hablaban también mucho de que el proteccionismo no era la vía que querían, pero era la única vía que tenían porque estaban desamparados legalmente. ¿Es tiempo suficiente el que han tenido protección? Cuéntanos un poco. Bueno, mi mensaje es que las instituciones, inclusive la Cámara de Comercio, tienen que ser responsables con el sector audiovisual. Yo desde el sector jurídico, como abogada, los periodistas, la Cámara de Comercio, tienen que ver al sector audiovisual que ellos no están esperando un proteccionismo indefinido. Ellos lo que luchaban era porque como no se tenían las otras herramientas que tienen los otros países, ni incentivos tributarios, ni planes culturales, que por cierto, no están esperando que se los hagan. De hecho, el día de hoy es la presentación del Plan Nacional, porque la idea siempre fue, ok, se va a liberar la industria, perfecto, pero tiene que ser de manera responsable. No podemos simplemente derogar un artículo y ocasionar despidos intempestivos inmediatamente. Tiene que haber un análisis, tiene que ser algo responsable. Entonces, nosotros estamos trabajando en todos estos proyectos que ya se los ha presentado al presidente, también se lo ha hecho conjunto con el ministro de Cultura, como te habíamos comentado, se ha trabajado desde julio del 2018 en estos temas, sin que se nos haya realmente atendido. Si le dan a la industria incentivos, ¿están dispuestos a renunciar al proteccionismo? Esa es la vía. La vía es una liberación responsable. Una liberación responsable. El proteccionismo tiene que ir saliendo poco a poco. ¿Cómo sucedió con los carros en el Tratado de la Unión Europea? Poco a poco sea
5 años, 10 años, 15 años? ¿Cuánto es el poco a poco? Analicemos, por ejemplo, el caso de cómo se está liberando los impuestos en los carros, justamente en la relación con la Unión Europea. La liberación es responsable. ¿Te imaginas cómo hubiera sucedido si hubieran quitado los impuestos de una? ¿No? O sea, es una liberación que va poco, más del comercio, va poco a poco. Mejor, ¿Okay? si es va poco a poco, justamente porque mañana, pero tu auto pero tú perdías, porque tu auto que tú hubieras comprado, me invento, que un mes antes lo hubieras comprado, se hubiera devaluado inmediatamente. Eso tiene que ser progresivo, porque eso es lo responsable, ¿ok? Y por otro lado, ¿qué hace la Cámara de Comercio a favor de las industrias creativas y culturales? Es importante notar que según el último informe de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, representan el 4.47% del Producto Interno Bruto, todas las industrias creativas y culturales. ¿En el mundo? No, en Ecuador. Ya. Ese es el último análisis. Supera a la industria. Me parece un poco agresivo. Te lo traje para enseñártelo. Si fuera así, supera inclusive a la industria de la agricultura. Imagínate, si tú analizas, por ejemplo, el sector, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá, ellos tienen un comité para las industrias creativas y culturales. Tienen, por ejemplo, el mercado de Bogotá, que se llama el BAM, el Bogotá Audiovisual Market. Yo sí quisiera que todos los involucrados, en vez de simplemente decir estos sectores audiovisuales, no es que se están aferrando a un artículo, pero no tienen absolutamente nada más que los apoye y están trabajando para eso, perfecto, muy bien, pero ¿qué estamos haciendo nosotros también por esta industria? Que representa muchísimo dinero en todas partes del mundo. Yo dudo 4.000 millones, pero hay que ayudarlos, hay que fomentar esa industria, es necesaria para un país, sin embargo nunca vamos a estar de acuerdo al proteccionismo. Patricio, gracias. María Gabriela, gracias a ambos. Gracias. Con ustedes enseguida mi conclusión de esa mañana, el punto final. Con eso terminamos. Voy a llevar a mis nenas al médico corriendo. Mi postura al respecto ha sido clara y pública. Yo estoy en contra de la protección de cualquier tipo de industria. Las cosas se han dado como se han dado. Esto es, se mantiene el artículo 98 por decisión de la mayoría legítima de la Asamblea Nacional y el sector audiovisual se muestra dispuesto a trabajar por incentivos. Si esa es la vía, pues que la impulsen y cuenten con el respaldo de quienes como yo creen que el proteccionismo es el camino al desastre. Si el sector está dispuesto a renunciar a la protección del Estado para ir al mundo de la competencia, incentivados para poder competir en justas condiciones, cuenten con que quienes estamos en contra del proteccionismo estaremos también de su lado. Creo que es justo que alguna legislación los ampare, que no quiere decir que los proteja, que no quiere decir que tape la competencia, que prohíba la competencia, que menoscabe la competencia. El sector audiovisual ecuatoriano se ha fortalecido, ha crecido, ha dado material de calidad. Creo que es momento de que también maduren, se hagan adultos y salgan al mundo real. El mundo real está lleno de gente que es mejor que tú y que cobra menos. Busquen incentivos, cuente con nosotros. Aquí nos veremos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscán desde Il Barista. Ahí se ven.